vamos a hablar de la psicopatología del pensamiento. Pero primero vayamos a la definición que hace la RAE con respecto a este concepto. Por lo que la RAE entiende que el pensamiento es la facultad o capacidad de pensar, la acción y efecto de pensar, la actividad del pensar, el conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad o de una época. Una frase breve y de tono serio que refleja una idea de carácter moral o doctrinal. Y por último, propósito o intención. Por tanto, el pensamiento lo podríamos definir como el proceso mental propio del ser humano, el cual le permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones, proceder al análisis y síntesis. Pero, ¿qué ocurre cuando falla este pensamiento? Ocurre que desde la psicopatología se entiende que hay un trastorno del pensamiento que puede afectar tanto al curso como al contenido. En este primer vídeo, porque vamos a hacer dos porque si no sería muy largo, en este primer vídeo hablaremos únicamente de lo que afecta al curso y en el siguiente vídeo hablaremos de lo que afecta al contenido del pensamiento. Por lo tanto, si afecta al curso, lo que ocurre es que hay disfunción en la manera de pensar, organizar y relacionar las ideas. Dicho esto, clasifiquemos los trastornos formales del pensamiento en diferentes grupos. Lo he establecido en tres clasificaciones diferentes, ¿vale? En la primera de ellas tenemos a una autora, Nancy Andresen, que nos menciona 18 categorías de los trastornos formales del pensamiento, que serían, simplemente ahora los menciono solo: pobreza del habla, pobreza del contenido del habla, presión del habla, habla distraída, tangencialidad, descarrilamiento, incoherencia, ilogicidad, resonancias, neologismos, aproximaciones a palabras, circunstancialidad, pérdida de meta, perseveración, ecolalia, bloqueo, habla afectada y por último, autorreferencia. La segunda clasificación hablaría de los trastornos positivos y negativos del pensamiento, es decir, los trastornos positivos son los que agrupan categorías que describen una producción del habla profusa, inusual o extraña, mientras que los negativos son los que reúnen las categorías que recogen la dificultad en la producción del habla. Es decir, de todos los que ya hemos dicho antes, vamos a decir cuáles de ellos son positivos y cuáles de ellos son negativos. Dentro de los trastornos positivos del pensamiento encontraríamos la presión del habla, la tangencialidad, el descarrilamiento, la incoherencia y la ilogicidad. Y dentro de los trastornos negativos del pensamiento encontraríamos la pobreza del habla, la pobreza del contenido del habla. ¿Bien? Entonces, en el apartado siguiente, que vamos a mencionar ahora, se incluyen algunos trastornos que también acabamos de mencionar en este apartado A y B, de los trastornos positivos y negativos. Pero es que además se les considera que tienen un pensamiento desorganizado. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Dentro de este tercer bloque de pensamiento desorganizado tendríamos la tangencialidad, descarrilamiento, incoherencia, ilogicidad, circunstancialidad, pérdida de meta y presión del habla. Y por último, la tercera clasificación que he hecho ha sido que se puede hablar de los trastornos del pensamiento que afectan a la velocidad o los que afectan a la forma. Los que afectan a la velocidad estaríamos hablando de la bradisiquia, de la taquisiquia, de la fuga de ideas o del bloqueo. La bradisiquia es lo mismo que decir pobreza del contenido del habla,
hablar de taquisiquia es lo mismo que hablar de presión del habla, logorrea, habla apresurada, ¿vale? Son todos sinónimos. Y luego la fuga de ideas la tendríamos dentro del descarrilamiento. O sea que al final todo lo que digo ahora ya se ha dicho antes, pero con diferentes nombres. Y luego los trastornos del pensamiento que afectan a la forma, tendríamos la disgregación, la incoherencia, la perseveración, la tangencialidad, la circunstancialidad y la alogia. Que la alogia es lo mismo que decir pobreza del contenido del habla, ¿vale? Igual que lo de la bradisiquia. Te espero en el siguiente vídeo donde explicaremos cada uno de ellos. Hasta ahora.